Shakur Stevenson es ahora el campeón unificado del Consejo Mundial del Boxeo y la Organización Mundial del Boxeo. Si quieres saber los detalles de esta pelea, las claves de la victoria del estadounidense y lo que viene ahora tanto para Shakur como para Oscar Valdez, quédate hasta el final de este video. ¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar o hacer un breve resumen de la pelea entre Oscar Valdez y Shakur Stevenson del pasado 30 de abril. Pelea que nos definió la unificación entre los cinturones de la Organización Mundial del Boxeo y del Consejo Mundial del Boxeo en el peso superpluma. El campeón del consejo era Oscar Valdez y el campeón de la organización Shakur Stevenson. Amplio favorito en las apuestas Shakur Stevenson, y aparentemente podríamos decir que con el boxeo que nos mostró Shakur Stevenson y con esa contundente victoria nos damos cuenta por qué era tan favorito Shakur Stevenson, a pesar de que incluso en este canal decíamos que sí lo veíamos como justo favorito, sí lo veíamos como el ganador, pero pensábamos que la pelea iba a ser bastante más cerrada de lo que fue. Repito, Shakur Stevenson se lleva la victoria por decisión unánime, podría decirse una amplia decisión unánime. Creo que boxísticamente la pelea se desarrolló tal y como quiso Shakur Stevenson. La pelea la llevó a su terreno, Shakur dominó y sencillamente es el justo ganador y el justo campeón ahora unificado de estos dos cinturones en el peso superpluma. Desde el principio, señoras y señores, Shakur Stevenson con un buen boxeo, tirando lo que nos tiene acostumbrados a ver, un buen jab. Creo que el pronóstico que dimos en este canal se asemeja bastante a lo que fue la pelea. Un Shakur Stevenson muy dominante, sobre todo en los primeros rounds. Un jab, y lo decíamos acá, es el mejor jab de la división. Shakur Stevenson te tira un jab de mano derecha que es sencillamente afilado, es preciso, es potente y te lo lanza constantemente. Y eso no fue la diferencia en la pelea frente a Oscar Valdez. Lanzó su jab, punteó muy bien también con su mano izquierda, con su cruzado de mano izquierda. Y Oscar Valdez, a pesar de que constantemente lo veíamos haciendo movimientos de cabeza, lo veíamos con su guardia arriba, justamente buscando evitar ese jab, buscando evitar que le adentraran tantos golpes rectos y de velocidad, con su guardia arriba tratando de mover la cintura. Aún así le fue imposible hallarle el ritmo a la pelea, le fue imposible sentirse cómodo, y lo que dijimos en un principio en este video, la pelea se desarrolló tal y como quiso Shakur Stevenson y por supuesto su esquina, quien planteó la estrategia para este combate. Creo que una de las claves para la victoria de Shakur Stevenson, y no me queda la menor duda de esto, fue el peso. Desde el día anterior a la pelea mirábamos en el pesaje cómo marcaba un poco más Shakur Stevenson en comparación a Valdez. Mirábamos que llegaba marcando las 130 libras en el segundo intento. Más allá de que bastó con que simplemente se retirara su ropa interior para poder marcar las 130 libras, Shakur Stevenson, la hidratación que tiene de viernes a sábado es impresionante. Señores, Shakur Stevenson frente a Valdez se veía gigante. Yo estaba asombrado de ver la figura de Stevenson, sobre todo en frente de Oscar Valdez. Y en ese mismo momento, lo tengo que admitir, cuando se montan los dos boxeadores al ring, cuando se dan el saludo inicial y el referee está dando las instrucciones sobre el ring, veo la diferencia de la corpulencia de ambos boxeadores. Sencillamente, señores, y repito, lo tengo que admitir, dije que se le acabaron las posibilidades a Oscar Valdez. Porque tal y como lo pronosticamos, la gran oportunidad de Valdez era tirarse agresivo, era salir de la zona de confort o tratar de bloquear la zona de confort de Shakur Stevenson, tirando golpes de poder especialmente al cuerpo. Pero al ver la diferencia de tamaño de ambos boxeadores, era muy difícil de que Valdez le lograra hacer daño a Shakur Stevenson. Y todo lo contrario, Stevenson, con golpes que aparentemente no tuvieran tanto poder, sí que lastimaban y mandaban constantemente hacia atrás a Valdez. Y repito, por esa misma razón nunca se sintió cómodo, por esta misma razón todo fue al ritmo y todo fue al son del estadounidense.
Señores, ¿qué viene entonces para ambos peleadores? La verdad que es un poco triste el resultado que tiene el mexicano Oscar Valdez, especialmente por la forma en la que pierde tan contundente frente a Shakur Stevenson. Está claro que hoy no hay cabida a una revancha y a un corto plazo incluso no merece la pena ver una revancha entre estos dos boxeadores. Así que, ¿qué viene para ambos? No me queda la menor duda de que Shakur Stevenson lo que debe de hacer es unificar los 4 cinturones de las 130 libras. A mí me encantaría ver a Shakur Stevenson incluso desde ya en las 135, porque lo he dicho varias veces, es de mis divisiones de peso preferidas por el nivel de competencia que hay. Y si en estos momentos sumamos a Shakur, sería avivar la llama y dejar ese fuego más crecido que nunca, teniendo en cuenta que además Teófimo López ya subió a las 140 libras y bueno, qué mejor reemplazo que Shakur Stevenson. Pero también hay que ser conscientes de que Shakur podría tener o ganar más experiencia en las 130 libras unificando los 2 cinturones que le quedan. El cinturón de la Federación Internacional del Boxeo, que lo posee Kenichi Ogawa, un japonés buen boxeador, pero que estoy completamente seguro que no es suficiente competencia para Shakur. Y el campeón de la Asociación Mundial del Boxeo, Roger Gutiérrez, el venezolano, también muy buen boxeador, pero que al igual que Ogawa, hay que dejarlo claro desde un principio. Señores, ninguno de esos 2 campeones tiene el suficiente boxeo para vencer a Shakur Stevenson. No tiene ni el boxeo ni la pegada. Creo que no tenemos duda aquí entre los que estamos discutiendo que Oscar Valdez era la prueba más difícil para Shakur Stevenson y ya la supera, y la supera de una forma bastante impecable. Así que ganar esa experiencia frente a esos 2 boxeadores, unificar los 4 cinturones sería ideal para Shakur, y ahí sí dar el paso hacia arriba, subir a las 135, en donde una y otra vez los menciono: Vasil Lomachenko, Devin Haney, Ryan García, Isaac el Pitbull Cruz, George Kambosos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una división con mucho talento juvenil, muy buen boxeo, muchos estilos. No podemos dejar de lado a Gervonta Davis. Señores, Shakur Stevenson subiendo a la 135 sería una delicia para el boxeo. ¿Qué pasará entonces con Oscar Valdez? Repito, es un poco triste el resultado que tiene en esta pelea, la forma en la que pierde. Creo que Oscar Valdez sencillamente tiene que levantarse y seguir peleando en las 130 libras. Creo que tiene que aprovechar el tiempo mientras que Shakur Stevenson seguramente reta a los próximos campeones. Aprovechar para pelear a los que están arriba en el ranking. Arriba en el ranking siguen habiendo muy buenos boxeadores. Lee Selby, sería espectacular este momento para tener una revancha contra Robson Conceição. Más boxeadores también como Chris Colbert, Héctor Luis García, bueno, y seguramente alguno que otro boxeador que pueda llegar aquí también representar una buena competencia para Oscar Valdez. No podemos dejar de fuera a Eduardo el Zurdito Ramírez también. Así que Oscar Valdez, a pesar de haber perdido su cinturón, tiene peleas, tiene buenas peleas para levantarse y resurgir, como quien dice, entre las cenizas. Pero repito, es un poco triste, especialmente teniendo en cuenta de que Shakur Stevenson es el que va a mandar en las 130 libras. Así que sencillamente él tendrá que esperar a que Shakur suba a las 135, tener una o 2 peleas durante antes de que pase ese suceso de que Shakur corone los 4 cinturones, y una vez suba a las 135 volver a apuntar por cinturón Oscar Valdez, ya sea por cinturones vacantes, ya sea retando al que sea campeón en ese momento, porque Oscar Valdez, no me queda ninguna duda de que sigue siendo un gran boxeador. Lo dio todo en la pelea frente a Shakur Stevenson, pero lastimosamente no fue suficiente. Pero se tiene que levantar, tienen un gran equipo, un gran corazón y muy buen boxeo. Déjame saber ahí en los comentarios qué te pareció la pelea. ¿Crees que, así como lo acabamos de decir aquí en nuestra perspectiva, crees que el peso fue fundamental en este combate entre Shakur y Valdez? ¿Crees que en verdad, si quizás Oscar Valdez hubiese llegado un poco más grande, o si quizás el físico de ambos boxeadores hubiese sido un poco más similar, hubiese sido otra la historia? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Si este video te gustó, dale un buen pulgar arriba, compártelo con tus amigos, y lo más importante, antes de que te vayas y que cambies el video, suscríbete al canal de Royal Boxing News.
Señores, aquí tenemos lo mejor de lo mejor, hablamos de boxeo 24/7, nos encanta acompañarlos, nos encanta debatir con ustedes nuestros pensamientos, lógicamente, y análisis de este deporte tan bonito y que nos encanta. Así que deja los comentarios ahí abajo, nos vemos en el próximo video. Chao.